buen día, un gusto de que hayan llegado a este nuevo punto de encuentro. ¿De qué vamos a conversar hoy día? De algo que está ya hace unos meses en la plataforma de todas las personas, de todos lados, algo que se pensó que podría ser la fórmula para salir del tema del estallido social. ¿Se acuerdan de este acuerdo por la paz que hubo hace un tiempo? Bueno, eso redundó en la Convención Constitucional y en que ellos estén hoy día construyendo una nueva constitución para Chile. Pero, ¿usted ha leído alguna vez la constitución? Me refiero a la que está vigente. Seguramente me va a decir que no. ¿Ha leído la que está, el borrador que hay hoy día? También seguramente me va a decir que no. Por eso entonces hoy día vamos a conversar para sacarnos muchas dudas de este tema. Vamos a conversar con Gaspar Jenkins. Él es abogado, él es docente investigador del Centro de Justicia Institucional de la Universidad del Desarrollo, para que nos cuente un poquito cómo ha sido este proceso, qué pasa ahora. Hablamos de que ya han terminado de hacer un borrador, pero pasó un preámbulo, unas normas transitorias. ¿Qué pasa con todo eso? Muy buen día, Gaspar, y gracias por recibirnos. Muy buen día, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Le envío también un gran saludo a quienes nos están acompañando hoy en día. Bueno, estamos justamente, como tú dices, en un proceso ya de recta final de la escrituración del borrador de nueva constitución que los convencionales nos van a proponer al país, ¿cierto? Y justamente en este proceso final hay tres focos abiertos, digamos, o tres discusiones abiertas que se están dando en paralela. Tal vez la que suele llamar más la atención a los medios de comunicación se ha centrado en la denominada Comisión de Armonización, que es la que está arreglando el borrador, lo está haciendo bonito, le está poniendo los números, los capítulos, adecuando las palabras, esos artículos que quedaron un poquito mal redactados, pero también en paralelo, la Comisión de Preámbulo ya nos presentó un borrador de cuál sería lo que los convencionales creen una buena entrada para leer el texto constitucional. Todavía no se vota, eso sí, pero va a entrar en votación prontamente. Y tal vez otra comisión que nos llama mucho la atención es la Comisión de Normas Transitorias, que hace poquito tuvo una primera votación de dos que van a tener, o sea, tienen dos solamente votaciones en el Pleno, de propuestas de normas que van a regular este cambio entre la actual constitución y la nueva constitución. Es algo que no se puede hacer de forma inmediata, porque si lo hacemos de forma inmediata colapsamos, digamos. Hay instituciones nuevas que hay que ir creando de a poquito, hay instituciones actuales que tienen que ir desapareciendo de a poquito. Ese de a poquito tiene que ser más o menos ordenado y eso es lo que tiene que hacer la Comisión de Normas Transitorias. Perfecto. Oye, yo había escuchado por ahí, nos han contado un poco el tema del preámbulo, que es esta como especie de prólogo, para que nosotros, ¿no? Un prólogo, un libro donde más o menos te lo presentan, más o menos te dicen de qué se va a tratar, etcétera, etcétera. Hemos escuchado un poco dices tú que todavía no ha pasado al Pleno para ser aprobado o rechazado. Y de ahí, ¿qué pasa con eso? ¿Tienen una nueva posibilidad de volver a esta comisión? Cuéntanos un poco cómo están trabajando hoy día los convencionales. Parece ser que ya no en estas comisiones propias del borrador, ¿no es cierto? Ya estamos como afinando detalles, como Claro, en estas tres partes que nos faltan todavía. Cuéntanos un claro, poquito, ¿cómo están trabajando? claro, el texto ya está construido en bruto, digamos, en sencillo, ¿cierto? El bruto ya está. Ya tenemos las normas, ya sabemos cuáles van a ser las instituciones nuevas que nos proponen los convencionales, cuáles son los derechos nuevos. Sabemos en el fondo cómo va a estar construida la nueva constitución. Ahora hay que hacerlo legible, ¿cierto? Para que se pueda leer por la ciudadanía, para que pueda ser entendido. Hay normas que quedaron desordenadas, por ejemplo, el que va a ser el artículo 1 de la constitución, del borrador de nueva constitución, el primer artículo, realmente en el bruto estaba como en el artículo 100. Entonces había que moverlo para el lugar que le corresponde, porque las comisiones como Perdona, trabajan, puedo hacer una interrupción? ¿Y las qué, que quieran, miren. los mismos convencionales o hay Ujú. asesores, abogados, especialistas, constitucionalistas, etcétera? Hay un apoyo ¿Mm? principalmente realizado por una lingüista que se encarga de ver que las redacciones sean las adecuadas, porque se comprenderá que cuando 150 personas están trabajando en un mismo documento, las redacciones tienden a ser un poco
más equivocadas, ¿cierto? Y eso es normal, no es algo terrible, es por la cantidad de gente que está escribiendo a la vez, ¿cierto? Entonces ahora una lingüista con un equipo de trabajo apoyada por la Secretaría Técnica de la Convención, que son abogados, están sugiriendo las redacciones correctas para las normas que ya están redactadas. O sea, no van a cambiar el contenido, solamente la van a escribir como corresponde escribir una constitución, de forma correcta, ¿cierto? Y con un lenguaje sencillo, que es un mandato de estos convencionales, el lenguaje claro. Oye, perdona, voy a agarrarme de algo que acabas de decir tú, que no se pueden cambiar, no se pueden modificar, solamente pueden arreglar un poco la redacción, aquella tendencia chilena que tenemos de escribir todo con mayúscula o de no sé, cosas así, ¿no es cierto? Pero fíjate Exacto. tú que yo leí hoy día un tuit de un convencional donde dice que le aparecieron en las normas transitorias que votaron hace poquito, unas normas que habían sido rechazadas y aparecieron de nuevo. Están así, así como también dice que aparecieron unas nuevas que no estaban antes. ¿Es verdad eso? No, no es tan verdad. Lo que ocurre es que para poder cambiar la redacción, obviamente la norma va a ser distinta. Es lógico, ¿cierto? Porque si no, no cambiaría nada y no se podría arreglar el lenguaje que se utiliza. Entonces, sí va a haber una redacción distinta. Lo importante es el contenido, ¿cierto? Si se dice, por poner un ejemplo, que la nueva Cámara de las Regiones va a tener 3 representantes por región, eso hay que escribirlo en bonito. No podría aparecer la norma diciendo 4 representantes por región. Eso ya sería un cambio de fondo y eso ya no lo podría hacer la Comisión de Armonización. ¿Me entiendes? El contenido ya está fijado. Eso es lo importante. Entonces, sí, van a haber normas nuevas, entre comillas, que son las mismas normas viejas, solamente que escritas de una mejor manera, y se van a también eliminar aquellas normas que están duplicadas, porque como las comisiones trabajaron en paralelo, a veces conversaron sobre lo mismo sin darse cuenta y votaron dos cosas iguales. Bueno, eso tampoco es correcto en una constitución, entonces hay que elegir cuál de las dos normas que se votaron es la que queda, la otra se va a eliminar, ¿cierto? Entonces, están en ese proceso en la Comisión de Armonización, pero tal vez lo más importante que ellos están es que además tienen que encontrar aquellas incongruencias, aquellas incoherencias, que eso ya es más de fondo, ya no lo puede hacer la lingüista, lo tienen que hacer los propios convencionales y tiene que ver con decisiones que podrían ser contradictorias. Hay una que es muy fácil de entender. Se creó una acción, una posibilidad de demandar ante tribunales de justicia cuando a una persona le desconozcan su nacionalidad chilena. Eso es una situación que pasa extrañamente en Chile. Nuestra constitución actual también tiene esa posibilidad. Si por alguna razón se te desconoce la nacionalidad chilena, tú puedes reclamar ante la Corte Suprema, pero la Comisión de Principios dijo que esa acción debía conocerla la Corte Suprema, mientras que la Comisión de Justicia dijo esa acción la debe conocer los tribunales de justicia, que son los de instancia, los juzgados de letras, digamos. Entonces ahí hay una incongruencia, ¿cierto? La acción existe, pero hay que decidir cuál de las dos alternativas es la que realmente va a quedar en el texto final. Oye, y hay así como el ejemplo que tú pones que es tan claro, digamos, hay así también otras normas que hayan sido contradictorias, que aparezcan, te voy a inventar, porque yo la verdad que no he leído todavía el borrador, quiero leerlo una vez que ya esté con todo, digamos, con ya no 499 artículos, sino Artículo. más, porque seguramente va a crecer, ¿no es cierto? No, la verdad es que van a ser menos. Se estima que la Comisión de Armonización debiera reducir algo así como el 10 o el 20% de los artículos, porque los va a fusionar, ¿cierto? Va a crear artículos nuevos al redactarlos mejor, porque quedaron muchos artículos como separados. Entonces ahora van a agarrar los artículos, escribirlos bien, mezclar varios artículos que hablan de lo mismo, entonces deberíamos tener menos artículos. Ah, perfecto. Oye, pero a ver, yo te digo, yo confieso no haberlo leído. Sí, hay algunas normas, hay algunos artículos que me parecen absolutamente aberrantes para mi posición, ¿no? Pero hay muchas de estas normas, como tú decías, muchas de estos artículos que aparecieron en distintos lados y que sean contradictorios uno con el otro, pero igual esos pasaron por el pleno, igual fueron votados, porque si no, no estarían en el borrador. Sí, exacto. Eso tiene, esta es mi interpretación, ¿no? ¿Mm? Pueden obviamente estar en contra de lo que yo voy a plantear, pero mi interpretación es que el tiempo de trabajo a veces hacía imposible estar tan consciente de todo lo que iba pasando en la convención. Hay que recordar que muchas veces la convención partía
una sesión a las 9:30 de la mañana y terminaban de votar a las 1, 2 de la mañana. Y al otro día estaban nuevamente citados a las 9. Entonces, los tiempos de estudio fuera de la sesión eran muy pocos tiempos para los convencionales. Entonces, el error humano era, era posible, era factible, y para eso también estaba creada la comisión de armonización, justamente para, luego de haber votado todo, con cierta más calma, con cierto apoyo más técnico, poder identificar esas incongruencias y ahora resolver. Entonces, yo no lo veo tan terrible, lo veo natural. Hay que recordar que en promedio, cuando uno analiza los cambios constitucionales en el mundo, sobre todo ocurridos después de la década de los 80 en adelante, el promedio para escribir una constitución son de 18 meses. Eso es lo que se demoran en el mundo aproximadamente, sin considerar el factor de crear un reglamento interno. Nosotros, por otro lado, lo hacemos en 12 meses, o sea, menos del promedio, y además quitamos 3 meses para escribir el reglamento, ¿cierto? Entonces, en estricto sentido, están construyendo una constitución en 9 meses, o sea, en un tercio de lo que lo hace el resto del mundo, y eso obviamente obliga a que muchas discusiones sean muy express, tal vez no como nos gustaría, ¿cierto? Pero es que si no, no podrían cumplir el calendario. Oye, vamos al tema de los plazos antes de pasar a las normas transitorias, ¿te parece? Ujú. El Lo tema de los plazos que tú planteas recién es algo que nos pusimos nosotros mismos, eh, Exacto. y la verdad es que una de las críticas mayores ha sido esta presentación de normas populares que se hizo, a las cuales les dieron apenas 5 minutos para ser eh, escuchadas, ¿no? Para ser planteadas. Y hay algunas que simplemente se desecharon de partida. Eh, Coméntanos un poco tu parecer sobre ello. Bueno, la Convención Constitucional tuvo esta intención de ser un proceso muy abierto y muy participativo, tratando de crear muchos mecanismos de interacción con la ciudadanía. En un principio, acuérdense que también tenían semanas territoriales donde los convencionales trataban de ir a sus territorios, tener cabildos, tener conversaciones. Se invitó a expertos a exponer, se abrieron audiencias públicas para cualquier tema, y eso les tomó semanas para recibir a la gente que quería hablar. Habían algunos profesores de derecho, pero también habían juntas de vecinos, había muchas organizaciones de los distintos tipos que fueron a exponer sobre todo, y además después había que discutir las propuestas que iban haciendo tanto los convencionales como la ciudadanía, ¿cierto? Y para eso también se necesitaba un tiempo de discusión, no es llegar y votar. Entonces, claro, todo eso en un calendario muy apretado obligó, en definitiva, a tomar algunas decisiones que implicaban o reducir los tiempos de audiencia o incluso no aceptar algunas audiencias. Hubieron muchos profesores de derecho de muchas universidades que se vieron ante la disyuntiva de que solamente, le voy a inventar, ¿cierto? Habían cinco posibles expositores y postularon 20. ¿Cómo elegimos 5? Bueno, tuvieron que ser sorteados, y obviamente el sorteo tiene la suerte cuando te elige, pero tiene la mala suerte cuando no te elige, y obviamente aquellos que no fueron elegidos, obviamente también criticaron, porque querían hablar ante la convención y exponerle algunos puntos de vista. Entonces, a mí me parece que es normal, no era lo que tal vez nos gustaría, tal vez la convención debiera haber tenido desde un origen un poquito más de tiempo para poder tener un poquito más de deliberación, tanto internamente como con la ciudadanía, pero claro, esta decisión la tomó el Congreso, ¿cierto? El Congreso diseñó cómo iban a ser los plazos de trabajo de la Convención Constitucional, y ante eso la Convención no tiene más que acoger y tratar de adecuarse. Sí, pues, oye, a ver, tú nombraste recién el tema de que el Congreso fue el que decidió los plazos, de alguna manera les rayó la cancha, ¿no? Eh, Claro. Resulta que ahora hay serios dramas, además, con el tema de que si el Congreso va a poder o no, de alguna manera, reformar esta Constitución, por el tema de los dos Claro. tercios, de los cuatro séptimos, etcétera. Cuéntanos un poco de esto para que nosotros lo podamos entender. Sí, lo normal es que una constitución nunca pretenda ser inmodificable. Las constituciones tienen que ir adecuándose según la realidad del país, ¿cierto? Sin ir más lejos, la constitución actual es bien conocido que ha tenido muchas reformas, ¿cierto? Y es porque los años van pasando, los problemas sociales son nuevos y hay que ir afinando cosas, ¿cierto? Las constituciones tienen que tener esta apertura de permitir su reforma. El problema es que esa apertura se realizaría en un término transitorio. Y aquí es donde se genera la conversación. Porque lo normal es que la reforma constitucional la hagan las nuevas instituciones, ¿cierto? El Congreso de Diputadas y Diputados en conjunto con la Cámara de las Regiones. Pero esos organismos todavía no existen, van a existir probablemente recién el 2026, o sea, tenemos 4 años.
para que existan esos órganos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos antes de que existan? El Congreso actual debiera también poder modificar la Constitución, y ahí se genera un debate, ¿cierto? Algunas posturas plantean de que sí, ¿cierto? Que lo democrático es que el Congreso actual, como va a ser el antecesor de este nuevo Congreso, tenga también estas atribuciones y pueda arreglar todo aquello que nuestros diputados y nuestros senadores consideren que quedó mal escrito o que quieren hacer un cambio de foco, ¿cierto? Pero hay algunos que creen que no, y dicen que no por el hecho de que esta posibilidad podría permitirle, por ejemplo, al Senado, que es tal vez el órgano que tiene mayor incumbencia en esta discusión, evitar su desaparición, ¿cierto? Porque la norma constitucional propone eliminar el Senado y reemplazarlo por la Cámara de las Regiones. Entonces se genera este debate, ¿debemos darle la posibilidad al Senado de discutir eso? Porque probablemente el Senado, y sería muy humano esperarlo, ¿cierto?, quiera revertir esa decisión para mantener a los senadores en el puesto, ¿cierto? Y eso podría truncar la decisión constitucional que ha elaborado la Convención Constituyente de reemplazarlo por otro organismo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿confiamos o no confiamos en nuestro órgano actual para respetar la voluntad de la nueva Constitución, ¿cierto? De eliminar el Senado, que sería como lo más fácil de ver. Y ahí la discusión está abierta. Algunos convencionales propusieron una lógica alternativa, ¿cierto? Porque estaba esta alternativa de que el Congreso no pudiera modificar nada. Y la lógica alternativa fue, démosles la posibilidad al Senado de modificar la Constitución, pero para hacerlo pidámosles un acuerdo amplio, un acuerdo grande, ¿cierto? Y ese acuerdo grande se materializaba con una regla de 2/3. El debate de los constituyentes para llegar a la regla de los 2/3 fue que es la regla que se le impuso también a ellos para construir la nueva constitución. Entonces ellos dijeron, es coherente que las decisiones actuales hayan sido por 2/3, es coherente que la reforma también sea por esos 2/3, solamente hasta que nazca la Cámara de las Regiones. Ahí el quórum baja y se transformaba en un quórum más fácil de acceder. Como les digo, esto es solamente hasta el 2026. Y esa fue la propuesta que tuvo en principio un consenso. Pero fue un consenso aparente, porque cuando la norma se expuso al Pleno, y lo vimos en la votación anterior, la norma terminó siendo rechazada, ¿cierto?, por el Pleno. Entonces, ahora estamos en este proceso de espera de ver cuál va a ser la alternativa nueva que nos va a proponer la Comisión de Normas Transitorias. Y es importante esta nueva alternativa porque es la última alternativa. Si no se aprueba en esta oportunidad por el Pleno, en el fondo nos quedamos sin posibilidad de crear un régimen de transición en esta materia. Y esto es importante, porque si nos quedamos sin norma, existe la posibilidad de que la Constitución no se pueda modificar, porque la Constitución actual, perdón, la nueva Constitución, de aprobarse, solamente le entrega esa atribución a la Cámara de las Regiones. Y de no existir la Cámara de las Regiones, no podría modificarse la nueva Constitución hasta que Claro, exista la Cámara de las Regiones. queda un nudo ciego ahí. Queda peor, queda mucho más amarrado de los 2/3. Entonces es peor, en el fondo. Exacto. Oye, a ver, antes de que entramos me entraron un montón de dudas entre medio. Por una parte, se dice que hay algunas normas, algunos artículos que no son explícitos en algunas cosas y que han quedado para la ley futura o para estas normas transitorias. Así de importantes son estas normas transitorias. Cuéntanos un poquito cómo ha sido hasta ahora lo votado, porque ya se votó por una vez, tú dices que viene una segunda, supongo que por poco tiempo más, porque ellos deben entregar el borrador ya completo, prácticamente les queda menos de un mes, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, la citación ya tiene fecha, la citación de la segunda votación de transitoria, y sería, si es que no cambia, sería por ahora el día 13 de junio, o sea, el lunes 13 de junio próximo. O sea, no nos queda nada, ¿cierto? Y esa sería la última votación. Y el borrador de nueva constitución tiene su última discusión, la citación para el último pleno está para el día 20 de junio. 20 de junio, o sea, el lunes siguiente. Entonces nosotros, por ahí como el 25 de junio, aproximadamente, tal vez antes incluso, ya vamos a tener el texto final. O sea, lo van a haber terminado antes de la fecha límite, que era el 4 de julio, ¿cierto? Lo van a haber terminado con una semana de anticipación. Eso se planificó así porque en enero, cuando se hizo el calendario, por el nuevo vicepresidente y la nueva presidenta, siempre está esa posibilidad de que, y si pasa algo, tenemos que tener un par de días de colchón por si nos atrasamos, etc.
Afortunadamente no pasó nada y parece que esos días van a ser, entre comillas, días libres porque van a alcanzar a terminar el trabajo antes. Pero igual son tiempos muy cortos, ¿cierto? Porque queda poco para el 13 y queda poco para el 20, o sea, tienen que empezar allá a entregar nuevas definiciones eh, ahora, ¿cierto? Ahora tenemos que empezar a saber cómo van a resolver estos nudos que quedan abiertos. Y sí, lo que tú preguntabas, esta idea de derivar muchas cosas a la ley es lo normal en una constitución. La constitución lo que trata de hacer es fijar los puntos importantes para nuestra sociedad, establecer qué es lo que queremos construir y confiar en nuestras autoridades para que sean ellos que la construyan. Esto es muy parecido a cuando uno trabaja y el jefe le manda un correo y le dice, quiero un informe para el lunes. Eso es la constitución, el correo que pide el informe para el lunes, pero es uno después el que tiene que hacer el informe. Entonces lo que hace la constitución es eso, le dice a nuestro Congreso, le dice a nuestro presidente, quiero que le garanticen a la gente el derecho a la vivienda, por ejemplo, pero no dice el cómo. Son las autoridades después las que tienen que tomar ese mandato y traducirlo en una garantía, en una concreción del derecho a la vivienda para aquellas personas que no puedan acceder a una vivienda por sí mismos. Perfecto. Oye, a ver, entremos ahora entonces de pleno en lo que tú dices, las normas transitorias. Me estabas comentando una que es gravísimo, el tema este de que no se pongan de acuerdo respecto de si se puede o no modificar. eh, por aquello creo que no se había dicho nunca tan claro como lo has dicho tú recién, el tema de que si no se acepta, eh, vamos a quedar con un nudo ciego absolutamente y no vamos a poder hacer ningún tipo de cambio o Claro. forma más bien a la constitución de aquí en más, porque de no haber, no, de aquí para siempre, ya ni siquiera por 3, 4, 5 años, ¿no? O sea, hasta que surja la Cámara de las Regiones, porque la Cámara de las Claro, Regiones tendría esa posibilidad. Entonces, mientras no claro. exista la Cámara de las Regiones, nos quedamos un poco amarrados, salvo que creemos una norma transitoria que le permita al Senado ejercer esa potestad. Porque esa potestad hoy día la tiene el Senado, no porque se la da la ley, es porque se la da la Constitución. Perfecto. Y si la Constitución se deroga, se elimina, la potestad también se va con la Constitución. Entonces el Senado quedaría un poco desnudo ante esta disyuntiva. Digamos. Perfecto, claro, sí, sí, lo entiendo absolutamente. Oye, hablemos entonces ahora del tema de, bueno, tú nos has contado más o menos el preámbulo, me quedó clarísimo este prólogo, digamos, de Ujú. que nos van a presentar estas normas transitorias que ya se votaron y que algunas de ellas volvieron a, Sí, a las comisiones respectivas y tienen que volver ahora para ser votadas. Tú dices que el 13 de junio, el lunes, el próximo lunes, exacto. me cuenta. Cuéntame, ¿fueron muchas las que fueron rechazadas y volvieron a sus respectivas comisiones? Sí, en total eran 58 normas y más ¿Mm? de la mitad tuvo que ser rechazada porque no alcanzaron el quórum de los 2 tercios para poder ser integradas en el borrador. Esto no es malo en sí mismo, es parte de la deliberación que tiene que tener un órgano como la Convención Constitucional. Lo interesante es lo que pasa en la última votación, ¿cierto? Si ahí se caen las normas, ahí sí es malo, ¿cierto? Pero ahora, como están en un proceso de construcción, es normal que muchas normas caigan. De hecho, les pasó antes también en muchas comisiones que presentaban informes, de hecho la misma Comisión 1, que era la del sistema de gobierno, en su primer informe se le aprobó, creo, 2 artículos o un artículo y presentaron como 30. Entonces, lo normal es que en estas primeras discusiones se caigan, porque con esto se fomenta a los convencionales a tratar de construir mejores acuerdos. Eso Oye, significa que... eso ¿Mm? es muy bueno lo de los acuerdos, pero ¿cómo se logra eso? ¿Lo han ido haciendo ellos? ¿Conversan entre ellos? ¿Hacen cocina, como le dicen, pero que ellos no quieren Sí, reconocerlo? ¿Cómo es el tema ese? Porque no, yo escribí una cuestión, la mando al pleno, me la rechazan, me la devuelve, eh, vuelvo a escribir lo mismo, o lo trato de obvio. ordenar, ¿cómo lo hacen? Hay dos puntos interesantes. Uno es el plano público, digamos, que es lo que pasa en la sesión. Antes de la votación, los convencionales tienen derecho a la palabra y ahí exponen aquellas normas que les parecen más dudosas y dicen por qué les parecen más dudosas. Y hay secretarios de actas, hay asesores que van notando esas notas porque ya saben qué cosa le molesta a los otros convencionales de las normas que están proponiendo, para cuando se caigan, hacer una redacción que trate de recoger esos otros espíritus, ¿cierto? Pero también existe lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Los convencionales conversan entre ellos, hay colectivos que tienen
mejor y mayor afinidad que otros, ¿cierto? Y es normal que estén conversando, tratando de proponer propuestas comunes, y es normal que después traten de tener algunas reuniones con más colectivos aún internamente para tratar de resolver y construir una norma de acuerdo y tratar de crear ese consenso interno. Entonces, sí, las cocinas existen, van a existir siempre y han existido siempre por el hecho de que se requiere esta conversación, a veces un poco más en privado para poder sincerar posiciones, ¿cierto? A veces por inventar, ¿cierto? Es bueno que los convencionales se peleen para que sinceren sus puntos de vista, digan yo quiero esto, tú quieres esto, ahora ya podemos empezar a construir una norma, cosa que pelea que a veces en público no se puede hacer porque hay que quedar con un poquito mejor de imagen, ¿cierto? Hay que hablarle bien a la ciudadanía, hay que hablarle bien a los colegas convencionales, tal vez por interno pueden ser más sinceros en lo que quieren construir, ¿cierto? Y ahí, bueno, se van construyendo los acuerdos. Y esto ocurrió en las comisiones también. Las comisiones tenían equipos de trabajo según los colectivos más afines, iban proponiendo normas con más o menos acuerdo, y después en el pleno o en el pleno de sus comisiones respectivas ya se veía si esos acuerdos eran tan sólidos como se conversaban debajo de la mesa, ¿cierto? Y si eran tan sólidos, bueno, pasaban, y si no eran tan sólidos, bueno, había que volver a conversar, volver a crear esa confianza entre los convencionales. Oye, pero hay posturas que son irreconciliables, ¿no es cierto? Hay Ujú. que simplemente no van a poder ser. Obvio. Hay personas así como personas que estamos fuera, digamos, de la convención, que aprueban por aprobar, porque saben que quieren aprobar, no tienen idea de lo que van a aprobar porque no han leído nada. Así también hay gente que va a rechazar por rechazar, porque sabe que no ha leído nada y que por lo tanto tiene que rechazar nomás. No, nosotros estamos Exacto. por el votar informado, por lo tanto, a ver, estas posturas irreconciliables, ¿cómo congenian? No hay cómo lo haces sabiendo que, a ver, yo voto a favor, pero no me gusta esta otra cosa? Hacerlo para explicarle a la gente cuáles son las posturas más importantes que hay dentro de la Constitución nueva, porque yo no sé, pienso que muchas de las personas, no sé, un 70% de los ciudadanos no va a leer y simplemente se va a dejar llevar por una propuesta, si está a favor o en contra, dependiendo de quienes aparezcan en la publicidad que va a empezar a ver en unos días más. Sí, bueno, ahí hay un trabajo comunicacional importante que tiene que hacer la convención para explicarle a la ciudadanía cuáles son las nuevas propuestas que se están haciendo de una manera mucho más fácil, de mayor llegada, ¿cierto? De mayor accesibilidad. Es cierto, es probable que muchas personas no lo lean, yo tengo la esperanza de que la gente, la ciudadanía quiera informarse y trate de acercarse al texto. La convención va, ya lo ha señalado, va a hacer esfuerzos para tratar de crear documentos aún más fáciles de leer, aún más accesibles. No sé si se acuerda, pero cuando la presidenta Bachelet inició el proceso de cambio constitucional que ella lideró, que fue un proceso truncado, ¿cierto? Pero no dio resultado, pero tuvo trabajo, ¿cierto? A través de cabildos y a través de un órgano asesor. Ese órgano asesor lanzó pequeños documentos para estudiantes que se llamaban el constitucionario, que buscaba crear eh, eh, un mecanismo de acceso de contenidos a través de dibujos, a través de historietas, de cuentos, de lo importante de una constitución y de las ideas que están detrás de ella. Y yo creo que la convención debiera tratar de hacer un esfuerzo en ese sentido, sin marcar una postura, tratar de explicarle a la ciudadanía qué es lo nuevo que se está proponiendo y por qué cambia respecto de lo anterior. Obviamente, el detalle, lo más profundo va a estar en el mismo texto, ¿cierto? Leer el texto, pero se estima que el texto va a tener entre 100 y 150 hojas, y yo sé que eso a veces puede invitarnos más a no acercarnos que a acercarnos, y además tiene un lenguaje jurídico que también nos invita más a alejarnos y acercarnos, por más de que hay un esfuerzo de escribirlo en lenguaje claro, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces yo creo que lo que va a terminar pasando y marcando esta discusión van a ser, como tú muy bien dices, los convencionales cuando salgan a la televisión a explicar el contenido que proponen, cuando se tengan debates otros políticos, ¿cierto? Cuando los actores que nosotros vemos con mayor facilidad en nuestros medios empiecen a tener esto con un mayor alcance, con una discusión de explicación. Pero sí,
el problema del plebiscito es que es binario, ¿cierto? El problema del plebiscito es que nos obliga a votar por si más nos gusta o menos nos gusta, ¿cierto? Puede que, por poner un ejemplo, a mí me guste mucho que el presidente de la República pueda ser reelegido en el futuro, ¿cierto? Porque actualmente nuestro presidente no puede ser reelegido inmediatamente. La convención está proponiendo que sí pueda, desde el presidente que venga después de Gabriel Boric, ¿cierto? Tal vez eso me gusta mucho, pero tal vez no me gusta cómo se reguló el derecho a las pensiones, por ejemplo. Pucha, ¿qué es más importante para mí? Pero puede que me haya gustado mucho cómo quedó el derecho a la salud, pero no me gustó mucho el derecho al ocio, por ejemplo. Pucha, ¿qué es más importante para mí? Porque yo tengo que decir sí o no a todo, ¿cierto? No, no es a una parte, es a todo. Entonces yo creo que la clave de esto no va a ser tanto, perdón, ahora es mi opinión, yo creo que para mí lo relevante va a ser la posibilidad de reformar la Constitución después, en el sentido de cuán difícil va a ser arreglar aquellas partes que no me gustan. Porque si es fácil de arreglar aquellas partes que no me gustan, no me genera ningún problema votar a prueba porque sé que se va a poder arreglar aquello que no me gusta. Pero si es muy difícil arreglar aquello que no me gusta, pucha, tal vez me inclino más por votar en contra, porque sé que si voto a favor voy a tener que aceptar sí o sí y no vamos a poder tener una discusión democrática sobre aquello que no me gustó, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa parte de la Constitución, la parte de cómo se va a poder arreglar, es muy importante, pero al mismo tiempo es muy técnica y a veces no es lo que uno mira, ¿cierto? No es lo que uno está observando y tal vez ahí mi deformación académica, claro, me lleva a irme por otro lado, ¿cierto? Pero va a haber una discusión sobre derechos, ¿cierto? La convención aumenta nuestro catálogo de derechos, lo lleva a un nivel que nosotros no habíamos conocido en Chile, pasamos de tener 25, 26 derechos a tener cerca de 100 derechos, lo cual es cuadruplicar. Y eso puede ser muy interesante de analizar, pero también crea nuevas instituciones. Hay que ver si estas nuevas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, es algo que me gusta o no me gusta. Si me quiero que exista una Defensoría de la Naturaleza, es una decisión difícil, la verdad. Es muy, muy complejo de decir por dónde uno debiera guiar su voto, ¿cierto? Porque cada sensibilidad es distinta, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora además hay un riesgo que ya mucha gente lo está hablando, de que a lo mejor las convencionales no debieran ser quienes hagan este trabajo comunicacional por aquello de la posible concientización, por aquello mismo que tú dijiste, va a estar seguramente ya el borrador definitivo, digamos, el texto definitivo. Va a estar escrito como en difícil. Entonces, de repente hay palabras precisas que no quieren decir lo que uno cree, ¿sí? O son mucho más amplias, o al revés, son más restrictivas. Entonces ahí no sé qué va a primar más, si los rostros o no, etcétera. Este tema comunicacional que ha tenido siempre graves problemas la Constitución para darse a conocer, ¿no? Ha sido desde el principio. Es una de las cosas que más se les ha criticado. Sí, y yo también le quiero echar la culpa a los tiempos, ¿cierto? Cuando el tiempo de trabajo es tan corto, la posibilidad de salir a terreno se hace difícil. De hecho, los convencionales en el reglamento, al inicio, planificaron que una vez al mes había que ir a terreno a hablar con la ciudadanía, a hablar con los que te votaron, explicarle lo que se ha ido trabajando, pero ya en enero se dieron cuenta que eso era imposible de cumplir. Y tuvieron que hacer una modificación de ese calendario y sacaron todas las semanas territoriales, pero no porque no querían ir, ¿cierto? Sino porque si no, no alcanzaban nomás. Entonces, el tiempo ahí les juega en contra. Por eso yo creo que va a ser interesante si es que se logra cumplir este calendario actual y el 20-21 de junio el trabajo se termina, porque van a haber por lo menos 10 días de libertad para los convencionales de salir a explicar la convención. O sea, el trabajo de la constitución, ¿cierto? Yo creo que es inevitable que ellos lo hagan, ¿cierto? Independiente de si es bueno o es malo que sean ellos los que comuniquen, yo creo que es inevitable. Ellos creo que van a querer salir a explicar lo que hicieron, ¿cierto? Tanto los convencionales que están en contra, que nosotros los vemos ya en televisión, ¿cierto? Como los constitucionales que están a favor, ¿cierto? Ellos yo creo que van a querer defender el borrador de nueva constitución y me parece muy humano que así lo hagan. A mí lo que me interesa es que las posturas estén arriba de la mesa, se expliquen adecuadamente y la ciudadanía pueda escucharlas y ver cuál le hace más sentido, ¿cierto? Es mejor permitir la discusión que excluir a alguien de esa discusión por alguna u otra razón, ¿cierto? Entonces, lo que sí me importa es que la regla sea igualitaria, ¿cierto? Si los convencionales van a estar arriba de la discusión, que sean todos, ¿cierto? Tanto los que están en contra como los que están a favor. Y si no, si los constitucionales no van a estar arriba de la mesa porque se les va a impedir hablar,
que ninguno hable, ¿cierto? Ni los de en contra, ni los a favor, ¿cierto? Pero la verdad es que en Chile existe un derecho que es el de la libertad de expresión y los convencionales también lo tienen. Entonces es difícil decirle a alguien que no puede hablar, ¿cierto? Eso es muy contrario a un sistema democrático como el que actualmente tenemos y como el que también trata de proponer el borrador de nueva constitución, que también consagra la libertad de expresión. Sí, no, por supuesto, eso yo creo que de todas maneras, a mí lo que me entra la duda, bueno, lo he leído, no, la verdad que no es mía la frase, pero aquello de que, a ver, tú te comprarías un auto nuevo, pero sabiendo que vas a tener que arreglarle el motor o cambiarle las plumillas o hacerle una serie de arreglos, el auto nuevo, es 0 kilómetros y andáis de una, ¿no es cierto? Obvio, No pensando en que lo vas a tener que mandar a arreglar de una, desde obvio. el principio, pero bueno, es lo que hay, ¿no es cierto? No sé cuál es No, pero es lo normal. Por eso quiero recalcar tanto el punto de la reforma. Es lo normal. Si nosotros miramos la constitución actual, ¿cierto? La constitución del 80 entró en vigor el 89, el 88, ¿cierto? Hubo un régimen de transición que duró 8 años con la nueva constitución, que es lo que están construyendo las normas transitorias de la comisión actual, es este régimen de transición. Este régimen de transición duró 8 años y cuando terminó, lo primero que ocurrió con la nueva constitución del 80 fue una reforma. Lo primero que se hizo fue el segundo plebiscito, que a veces nos olvidamos que el 88 tuvimos un plebiscito que fue muy famoso, ¿cierto? El del sí y el no, pero al Uh-huh. año siguiente tuvimos un segundo plebiscito, que era el de las reformas constitucionales, las 55 reformas que pactó el presidente Elwin con la coalición que en ese momento representaba la continuidad, ¿cierto? Y se pactaron reformas que fueron muy importantes, que adecuaron el texto constitucional para una nueva realidad, realidad que era posterior, ¿cierto? ¿Y eso significa que la constitución del 80 se pensó mal en el origen? No, es porque todas las constituciones tienen que ser adecuadas, porque las constituciones responden a sus contextos. Entonces, claro, lo ideal sería que una constitución nunca se toque, pero podemos poner un ejemplo más histórico aún. Solemos mirar como la constitución más antigua del mundo, la constitución norteamericana. La Constitución norteamericana es de 1787. 10 años siguientes se le hizo la primera modificación, en 1791, cuando se agregó la primera enmienda. Por eso se llaman enmiendas, porque Uh-huh. enmiendan la Constitución. Fue a 10 años, o sea, es lo normal que una Constitución no sea perfecta, porque es tan difícil construir una Constitución, son los temas más sensibles como sociedad, ¿cierto? Por eso la analogía con el auto es ilustrativa, pero un poco injusta, porque no es lo mismo una constitución, ¿cierto? El auto tiene que cumplir un rol, ¿cierto? Avanzar. La constitución tiene que cumplir millones de roles, tiene que darnos tranquilidad a nosotros, tiene que darle posibilidades al Congreso para hacer cosas, tiene que a su vez darle posibilidades al presidente para hacer cosas, tiene que construir tribunales, entonces es imposible que exista una constitución perfecta. No, por supuesto, y dicen que lo bueno es enemigo de, no, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero, a ver, parece ser, por lo que yo te escucho, que técnicamente está bien hecho el trabajo, ¿no? Distinto es que a uno le gusten las normas o no y que esté de acuerdo con aquellas normas o no, y que va a ser al final la discusión y la fórmula para que yo decida mi voto, si apruebo o rechazo, ¿no? Aquellas cosas que son propias de los valores de cada persona. Yo creo que es súper importante que eso la gente lo tenga muy claro para el momento de poder llegar a emitir su voto. Muchas gracias, Gaspar, por haber estado con nosotros. Nos pasamos en de tiempo, pero es que me quedaron además muchas cosas por conversarlas. A ver si lo hablamos, nos conversamos de nuevo después del 20, cuando ya esté el texto y cuando ya podamos ir discutiendo algunas cosas, por ejemplo, ya más específicas, sobre, por ejemplo, cómo queda la familia respecto de la nueva constitución, cómo queda la educación, cómo queda el tema de los credos religiosos, que para nosotros, por lo menos los católicos, es tan importante. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Gaspar. Para mí un honor, Miriam, poder acompañarlo. Me pasé yo en el tiempo porque soy un poco latero cuando hablo, entonces No, les por pido favor. disculpas, pero para mí es un honor y cuando quieran conversar conmigo de nuevo, yo voy a estar siempre a su disposición. Perfecto, me parece perfecto porque en realidad tenemos que seguir conversando un tema que todos nosotros vamos a tener que llegar a emitir el voto ahora el 4 de septiembre. Así que ya sabe, bueno, conversamos hoy día con Gaspar Jenkins, abogado, docente investigador del Centro de Justicia Institucional de la UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores. Esto fue Punto de Encuentro.